Señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. La siguiente ponencia está sponsorizada por Admiral Markets. ¿Esto qué significa? Que cuando termine nuestro ponente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden salir al stand de Admiral Markets y hacer ahí todas las preguntas que ustedes consideren oportunas. Bueno, yo realmente al siguiente ponente no sé si invitarle o no, porque después de lo que pasó ayer en el partido de fútbol, me duele. Él es holandés. Dicen también que jugamos muy mal. Yo no tuve la oportunidad de verlo, pero dicen que el segundo tiempo del partido fue que los jugadores españoles no estaban, como si se hubieran ido a tomar el té. Bueno, él es Ron Schelling, antiguo controlador aéreo en el ejército holandés. Estuvo durante más de 25 años trabajando como piloto e instructor de vuelo en Europa y también en Estados Unidos. Tiempo que compaginó como trader de materias primas en Dallas, en Londres y también en Holanda. Posteriormente decidió dar el salto definitivo a los mercados, aplicando las técnicas de disciplina aprendidas en su carrera de aviación. Impresionante. Actualmente gestiona un fondo privado y varias cuentas, la mayoría de ellas utilizando spreads y arbitraje de futuros sobre divisas y materias primas. Además, asesora a compañías y aerolíneas sobre hedging en divisas y precio del petróleo. Vive en Ámsterdam y ha venido aquí a Madrid en exclusiva para participar en este The Forex Day. A continuación nos va a ofrecer su ponencia de Perfect Hedge, Hedging with Baskets. Comentar que David Aranzábal, el motor de todo este evento, de este Forex Day, ha preparado esta ponencia conjuntamente con Ron, ya que es una de las técnicas más innovadoras que ha visto en todos estos años asistiendo a diferentes congresos de trading en todo el mundo. Así que, Ron, enhorabuena ayer por el partidazo, por esos 5 goles y adelante, todo tuyo. Good afternoon, everybody. Sorry about last night, forget it. The Spain will come back. Thank you, David, for inviting me here in Madrid. And just a few words about myself. I'm from the aviation business in the beginning. I went into trading in 1983. And at that time there was no computer. So everything was done by hand, manual, drawing charts and so on. Sí, hola, después de agradecer a David que me invitara a participar en este evento, quería presentarse diciendo unas pocas palabras sobre su carrera en la aviación. Él se retiró en 1983 y por aquella época no había ordenadores. In this presentation, we will do 3 parts: ranking the currencies, basket of currencies, and basket strategies of currencies. Sí, la presentación se va a dividir en 3 partes. En el primer lugar, cómo hacer un ranking, una ordenación de divisas en función de cuánto interesa de cara a una operación. En la segunda parte serían cestas de divisas, en qué conjunto de divisas se elige. Y en tercer lugar, estrategias más especulativas. Basadas en los 2 puntos anteriores, algunas estrategias más especulativas, pero que también utiliza para operar con arbitraje. Sí. To compare all the currencies, I like to use one indicator, so you can compare currencies the same way. The indicator I'm using is the simple RSI. This way we can compare all currencies or whatever in the same way and ranking it to weak and strong currencies. En cuanto al primer punto, que es cómo hacer un ranking de divisas interesantes, siempre filtra con el mismo, propone filtrar siempre con el mismo filtro, con el mismo tipo de filtro. En concreto, aquí vamos a ver cómo filtra utilizando el RSI simple o unas variaciones del RSI, y después veremos cómo crea también una tabla y un gráfico de dispersión basado en esto.
I just changed the RSI just a little to get minus 100 and plus 100, which is easier to read in a ranking. In the next slide, you will see the chart. On each RSI ranking, we put two moving averages to get a ratio. En concreto, aquí tenemos, ahora que veo las fórmulas, me insistió en que cualquier duda o pregunta sobre fórmulas o cualquier otra cuestión, después en el turno de preguntas, y también habrá una dirección de internet y de email para dirigir preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, el indicador que, como decíamos, que se está utilizando es el RSI, pero aquí hay unas fórmulas que lo normalizan. Es decir, el máximo más 100, mínimo menos 100, o la fórmula de abajo que es equivalente, que tiene otras ventajas, el RSI 14 menos 50, y todo eso multiplicado por 2. Here you see the euro-dollar. On the chart's downside, it's the RSI black line and the two moving averages. Sí, aquí lo vemos aplicado al euro-dólar. También comentar que a estos RSIs se les aplica una media móvil simple de 10 y de 30, y esto es lo que podemos ver reflejado en este gráfico con respecto al euro-dólar arriba y las medias móviles de 10, 30 y el RSI normalizado en el gráfico inferior. The final result is at the bottom of the chart, the green oscillator. It's the result of the middle chart. It's an easier reading, and later on it will be shown in the table on the next slide. El resultado final de los dos gráficos anteriores, que también aparecen aquí, sería la parte inferior de este gráfico, en verde, que es la ratio, la división entre una media móvil y la otra, que es más fácil de seguir y que también lo veremos en la tabla siguiente. One extra thing added to the ratio is momentum, the speed of the market. How fast are we going at the bottom chart? Además de lo anterior, otra información extra que se consigue es calcular el impulso, el momentum, sobre la ratio anterior, que te da una medida de la velocidad del mercado, que es la parte inferior en azul. The pound dollar, the same way, to give you some idea what the major currencies are doing. In the next two slides we have two more examples, and we have finally the table, who is strong, who is weak and why. Sí, en la siguiente tabla veremos cómo se aplica todo esto y veremos cómo se puede observar también en otros pares qué pares son fuertes y qué pares son débiles. The same chart, Japanese yen, and I have another one before we see the table, but it gives you some idea, if you follow the RSI, what is really strength and what is really weakness. Sí. Bueno, en el par dólar-yen, si seguimos el RSI, perdón, the last part. It's the momentum. El impulso. By the way, this is only daily charts. I do this not intraday. It costs too much money to go in and out. Sí, todos estos indicadores son en gráfico diario. Ha decidido descartar la operación intradía, cuesta demasiado dinero, y una de las cosas que interesa es ahorrar el coste de stop loss y de operaciones, como veremos. Okay, finally, this is the, if you rank the major currencies, then you see this column is the final weakness, the final strength in the currencies. So at the top you see euro, Australian dollar. At the bottom you see the Scandinavian, the Swedish krona. It gives you an idea in one view where is weakness, where is strength.
Esta tabla es el resultado final de los gráficos y cálculos anteriores que hemos visto y en un solo vistazo se puede ver la debilidad o la fuerza de los distintos pares. En la parte superior estaría el euro frente al dólar australiano y en la parte inferior el euro frente a la corona sueca. So before you do anything, you have a general idea from the whole market, who is strong, who is weak, and the column on the right is 1 day before. So you see what is going on. And de esta manera, antes incluso de decidir cualquier operación, ya tenemos un vistazo general de lo que está pasando en el mercado. Y además, en la columna de la derecha está lo que sucedió en la sesión anterior, el día anterior, de manera que es bastante fácil ver qué está sucediendo, por dónde van los tiros. Further is, on this column, you see the market speed, which is actually momentum of the indicator. También en esta columna vemos la velocidad del mercado, que es el impulso. So when the market is strong but the momentum is negative, I go there. Así que cuando la divisa, el par de divisas es débil y el momentum es negativo, es fuerte, va corto. If you use this with stocks, you buy the strongest and sell the weakest. Every week or every day you change, it's better per week. You hold the 3 weakest short and the 3 strongest long. Entonces, por ejemplo, siempre compras los pares que están más fuertes y vendes los que están más débiles y cambias esto pues, a menudo, cada día, cada semana. Por ejemplo, cada semana, durante una semana mantienes largos en los pares que salen más fuertes y mantienes los cortos en los pares que salen más débiles aquí. But in the currency market, if you buy the strongest, sell the weakest, you are too late. But not in stocks because they have longer trends. Pardon. Can you repeat? You are too late? Excuse me. So in the currency market, I consider to go long when we go from negative to positive, from red to green. Entonces, en el mercado de valores se plantea ir largo cuando advierte un cambio de negativo hacia positivo en estos gráficos y tablas. This is just another way of looking to the market. It was in the software. It gives you an idea who is strong, who is weak, who has speed, who has positive speed. But just another way of presentation. Sí, esta es otra reelaboración que hace sobre los mismos datos, en el cual en un solo diagrama gráfico de dispersión puede representar en el eje horizontal el valor del RSI y en el eje vertical la velocidad o el impulso, momento. De esta manera es fácil identificar los pares que pueden interesar operar y mantener largos o cortos. Or you can look to a currency, what the history is. So this is one currency, how much momentum, how much speed, what is it strong or is it weak? How is the pattern the last 5 days? Sí, el anterior gráfico estaba referido, es una foto fija en un día. Otra manera más de aplicar estos gráficos es sobre un solo par, pero en la evolución a lo largo de 5 días, los 5 puntos rojos que aparecen. ¿Cómo evoluciona un par? Why do I trade baskets? I hate stops. It costs money. I like to survive. I take with baskets, I take less risk, less profit. But less risk is very important. ¿Y por qué opera sobre cestas de
sobre cestas de divisas. Bueno, pues porque detesta los stop loss, porque cuestan dinero, y quiere sobrevivir en el mercado y entonces la manera de hacerlo es quizás tener menos beneficios, pero con menos riesgo. I look to an RSI, not overbought, not oversold. But what is strong above 50, it's stronger. Below 50, it's getting weaker. More positive climbing, more negative. Se usa el RSI y a partir de 50 muestra cierta fuerza y por debajo de 50 muestra más debilidad. This is not Picasso. No es Picasso. But if you make it nice, you can maybe sell it. These are the major currencies, RSIs, on top of each other. Esto no es Picasso, son los RSIs de las divisas principales, todos a la vez con colores distintos. Here I try to hold a basket of currencies, minimum leverage. It's like more or less a deposit ID. Procura tener una cesta de divisas y además usa un apalancamiento mínimo. Prácticamente es un depósito. So here you see what I do this every night, 10 o'clock. I look to this market and I see where they are. Australian blue line is strong, the black line is Canadian. Elabora estos gráficos cada noche hacia las 10 y así ve qué divisas pueden ser interesantes para la sesión siguiente. Again, I changed the RSI a little to get a figure minus 100 plus 100. It's more for easy reading, but the same, you see the same RSI with another figure. Sí, la normalización, al normalizar el RSI, pues es más fácil comparar y es más fácil la lectura. Si varía entre 0 y 102, podría hacerse con otra sin normalizar, pero es lo que suele hacer, normalizar el RSI. So I hold a basket of currencies, but how much do I need for each currency? That's the question here. How much do I hold long or short? The euro US dollar is minus 15. That means I'm thinking short. Australian is plus 25. I'm thinking long. The question is how much? Bien, con todo esto usa cestas de divisas y puede saber en qué divisa convendría o puede pensar en cortos, en qué divisa puede pensar en largos, pero la cuestión es en qué cantidad. Por ejemplo, en este gráfico vemos que el euro dólar está en menos 15 y entonces ahí empieza a pensar en cortos, en abrir cortos. En cambio, el dólar australiano contra el dólar estadounidense está en positivo en 25 y ahí empieza a pensar en largos. ¿Pero cuánto? I add all the RSIs. In this case, it's minus 25 if I add them all together. And I divide, for instance, euro, US dollar. And on the downside, you see how much that day I have in the market. Tomorrow is another question, but today it's find out how many units or contracts I'm short in euro, US dollar, and I do it for every currency the same way. Por ejemplo, el cálculo que haría sería si los valores de RSI totales para todas las divisas es menos 25, eso sería el 100% para toda la cesta de divisas. Suponiendo que tenemos un capital disponible para operar de 100.000 dólares, entonces como máximo para esta jornada de hoy tendremos 50.000 dólares
para ir largo y $50.000 para posiciones cortas. Entonces, en el euro dólar, si está en menos 15, significa que haces el siguiente cálculo, menos 15 dividido entre menos 25, que era el total de todas las divisas, por 50.000, da lugar a 30.000 dólares USA, que equivalentes a unos cortos de 21.750 unidades o 2 mini lotes. Here is the same calculation for Australian dollar. And it tells me how much I'm long or short in the Australian dollar. But I do it for all the currency pairs in the basket. Misma operación se podría hacer con los largos en dólar australiano frente a dólar USA, lo cual daría lugar a largos por $28.000 australianos o 3 mini lotes. It's very important to change the amount of units or contracts. You will find out that saves you a lot. The total amount in the market is my total account. Es muy importante ir variando la composición de la cesta de divisas porque la cantidad total de su cuenta hay que distribuirla entre las distintas divisas. This is another way of showing what I'm doing. Every day you see how much units I have in the market of each currency pair. So this is my trading account. It's another way of looking at it. Sí, esta sería una visión de día a día, a lo largo de los días, qué proporción de cada par está manteniendo en su cuenta, en largos o cortos, y ahí se va viendo cómo va variando la composición de la cesta de divisas de su cuenta. So each currency is corrected, adjusted every day because of its weight. De modo que cada par de divisas viene a ajustarse, lo ajusta a diario de acuerdo con los datos y los gráficos y su rentabilidad. If I have to sell a pair, it takes out a little bit profit. It's added to the equity, so the whole thing is growing slowly. Si tiene que vender un par, hay más dinero tiene un patrimonio mayor la cuenta y lo reinvierte de manera que todo el patrimonio total va subiendo poco a poco. So I use the winning position, the small winning positions, to add to the account, so the whole equity is growing slowly. The losing positions, it gets more units or contracts. Las posiciones, cada día las posiciones que pierden dinero, las promedia añadiendo lotes. Cada día las posiciones que van ganando dinero van teniendo menos lotes tras los ajustes. So profit, little profits, small profits are added to the equity. So the whole account is growing a little and the positions getting slowly bigger. This is a defensive strategy. Al ir vendiendo estas posiciones, estos lotes ganadores, el patrimonio total va aumentando y es una estrategia defensiva. In the last part, we do some more speculative, more fire. Because this strategy before is slow and low, but less risk. Now we take more risk. En la tercera parte de la presentación vamos a ver algunas variaciones o variantes especulativas sobre lo que ya se ha visto. La estrategia que hemos visto en las dos primeras partes es lenta y con beneficios pequeños, pero constantes, regulares. En este caso, en la tercera parte vamos a ver estrategias algo más especulativas, pero también con un poco más de riesgo y que permiten evitar stops innecesariamente caros. The same Picasso painting, but now all the RSIs on top of each other.
el mismo cuadro de Picasso con todos los RSIs de las divisas, unos encima de otros en distintos colores. At the end of the day, I'm looking who is strong, who is above 70, who is below 30. And then the first correction, like at the top, the black line, the Canadian, it has a first correction, I'm short. Cada día se fija en qué pares están fuertes, qué pares están débiles y otra cosa en la que se fija, observa y detecta es donde aparece una primera corrección, como por ejemplo hay en este gráfico en la línea negra, ahí aparece una primera corrección después de estar en sobrecompra, tiene una primera caída. Like the Canadian was already climbing and correcting now. Sí. Instead of a stop, which is expensive, I use the opposite weakest as a hedge, like the blue line at the bottom. I have to add something on the other side to protect myself. Entonces, a continuación lo que hace es buscar cuál es la divisa más débil y esa la utiliza como cobertura, haciendo un spread, haciendo largos en la más fuerte, cortos en la más débil. Perdón, al contrario. I go out if it goes wrong when they go back over 70. That's my losing trade. I go out with a profit as soon as the first passing the 50 level. I take that profit, a little profit, but I'm sure I have a little pips and less risk by hedging the other side. Entonces, en este caso, ante la primera corrección de la línea negra, abriría cortos y se cubriría con la divisa más débil, abriendo largos en la divisa más débil, que es el dólar australiano, el cruce, perdón, el par más débil, que es el dólar australiano frente al dólar USA, y considera o cierra las posiciones si, por ejemplo, la línea negra vuelve a subir hasta 70, pues cierra las posiciones y ese es el riesgo que corre. This is another example. The pound dollar is correcting for the first time, the green line. And on the bottom, I look who is at the bottom, who is very weak. It's the Canadian. So as a hedge, I buy Canadian, sell pound. Aquí es un ejemplo distinto, pero la misma estrategia. ¿Cuál es la divisa que está fuerte, pero que está corrigiendo por primera vez? Pues el cruce de libra esterlina frente a dólar USA, la línea verde. Entonces se busca cuál es el par débil y ahí aparece el dólar USA frente al dólar canadiense. Entonces se abren cortos en la más fuerte pero que estaba corrigiendo, se abren largos en la divisa más débil como cobertura. So I wait for the first currency passing the 50 line, and then I'm out. With both currencies, I close the trades. Las posiciones se cierran cuando cualquiera de los dos pares cruza la línea de 50. Y también se cierran si uno de los dos pares se gira y retorna por encima, o bien por encima de 70 o bien por debajo de 30. So you see what happened now with the pound. It's going down with the green line from 72 to 46. The Canadian did nothing. It was my hedge. So instead of a stop, it was my hedge. I made a little pips out of this one. On daily basis, not intraday. Entonces, por ejemplo, en esta operación, el par dólar USA, dólar canadiense prácticamente no hizo nada, pero en el par libra esterlina, dólar USA, sí sacó 175 pips. Entonces, el par, la posición larga
en el dólar USA, dólar canadiense, se puede considerar pues como la cobertura para la otra operación. And now I'm waiting for the next possibility. So from day to day, if there is nobody above 70 or below 30, I do nothing. Y puede haber una posibilidad de que ninguno de ellos vuelva a 70 o por encima de 70, por debajo de 30. Perdón. This is all done to avoid expensive stops. I prefer half the profit, but I also prefer, which is more important, half the risk. En definitiva, esta es una estrategia que reduce el riesgo, también limita los beneficios, pero considera que es preferible tener la mitad de beneficio con poco riesgo que tener todo el beneficio posible. I have to speed up because of time, but this is another example of Australian dollar. It's correcting the first time against the Swiss. It's just a little bit profit, that's it. Este sería todavía otro ejemplo, dólar USA frente a dólar, perdón, dólar australiano frente a dólar de Estados Unidos. Y que en la primera corrección bueno, se abren las dos posiciones y nuevamente se espera que el primero cualquiera de los dos R6 vuelva a cruzar la línea de 50. It's only 35 pips, but no loss. Solamente son 25 pips, pero no hay pérdida. I tried out sometimes your IBEX, which is speculative for me. But I put S&P on the other side, because IBEX correcting first, on the other side to hedge is S&P. Por ejemplo, podría abrir una posición en el IBEX y hacer cobertura con el S&P 500. De hecho, me comentaba antes que opera en IBEX, por ejemplo, sin stop loss de ningún tipo, solo con esta cobertura. The value of both are more or less the same value, therefore 10 times S&P against 1 time IBEX. Bueno, hay que calcular el S&P 500 de manera que se compra 10 veces el valor del IBEX. And this is at the end. I'm not a loser. I'm just winning a little bit, but I'm not risking so much. With the stop, I was maybe stopped out. Entonces, realmente el beneficio puede parecer pequeño, pero realmente prácticamente no hay riesgo, cosa que con el stop loss pues podría caber la posibilidad de que se le ejecutara el stop y le echara de la posición con pérdida. A good friend of mine is doing all the formula work. If you like to watch the formula work, it's on that website. He said, I give you free access if you mention Forex Day Madrid. This is a guy living in Macedonia, but he is very smart on formulas. Sí, hay un amigo suyo que si cualquiera está interesado en todas las fórmulas y las estrategias, los backtest sobre esta estrategia de inversión con cobertura, pues se le puede escribir aquí a la dirección que figura aquí. Él reside en Macedonia, es incómodo por visados y demás desplazarse, pero si dais la referencia de esta jornada, os atenderá. What I try to tell you at the end is why do I survive since 1983? There was no PC, nothing. Until now, I'm still in business. It is of discipline and almost no leverage. Lo que quiere trasladar, comunicar para finalizar es la cuestión de cómo ha podido sobrevivir desde 1983, no tiene otros negocios, está en el mercado, opera y sobrevive.
y la manera de hacerlo es disciplina, mucho desde su experiencia como piloto, disciplina, no riesgos y muy poco o ningún apalancamiento o muy poco apalancamiento. So the leverage, minimum leverage is a killer. Discipline, every day the same, small amounts, and you will probably survive. In 30 years or more, I've seen a lot of blood. And again, minimum leverage, small positions, and you have more fun. You sleep well. I learned this. I think I survived trading because mainly discipline, like flying fast jets, slow, whatever. Discipline, checklist all the time, and not a deviation from it. Every night, 10 o'clock, I do my work, and that's it. Okay. Sí, a lo largo de 30 años de trading ha visto mucha sangre, ha visto muchas cosas. Considera que el apalancamiento y el apalancamiento mínimo son killers, son asesinos de traders, y que no hay nada como la disciplina, que él considera que ha sobrevivido durante todo este tiempo en los mercados por la cuestión de la disciplina. A las 10 de la noche se pone, hace su trabajo y eso es todo. Poco riesgo, poco apalancamiento. My trading, I was from a period 1983, no computers, and today we have everything. Like flying, in the past we had old airplanes. Now I fly sometimes an Airbus, which is flying a computer. The question is, with all the technology, are we trading better? It's discipline. Sí, Thank you very much.